aumento de venta de armas en Estados Unidos. Yo quiero que esto quede claro y es importante. Ya cambiaron de presidente, ya se fue el republicano, ya se fue el orangután naranja y ahora está Joe Biden, el demócrata. Pero, por ejemplo, en temas migratorios, Joe Biden no ha podido detener la deportación de inmigrantes. Háblanos también de este aumento de venta de armas en Estados Unidos, porque pareciera que las cosas están muy lejanas pues a llegar a una tranquilidad, a una calma tan deseada en el país vecino del norte, profe. ¿Me escuchas, profe? Bueno, creo que no me escucha el Ya, profesor Jesús López Almejo. ¿ahí Vamos me a ver si me escuchas? escuchas ahí, profe. Sí, te escucho. Discúlpame, había muteado porque en el lugar en el que me encuentro hay algo de ruido y no quería que te interrumpiera tu micrófono, pero mira, qué bueno que ya estamos otra vez escuchándonos al aire. Te decía que qué bueno que tocas este tema, Vicente, porque junto con la pandemia es el otro coco que lacera a la administración de la 4T. El tema de las armas que nos llegan desde Estados Unidos, que está muy lejos, Vicente, pero muy lejos, primero de modificar la segunda enmienda. O sea, la segunda enmienda constitucional en Estados Unidos es terriblemente sagrada para un sector importante, por lo menos para el sector que más dinero mueve y para el sector que más influye a través de los lobbies. El National Rifle Association, por ejemplo, como un lobby espectacular que congela a cualquier congresista o a cualquier político, incluso desde el presidente de Estados Unidos, para que intente o que siquiera dé un mensaje en el sentido de que es necesario regular el tema de las armas. Y ese ha sido un coco muy importante para México, porque buena parte de los grupos criminales traen las armas a México y son armas muchas veces de muy alto poder, incluso por encima de las armas que tienen las policías municipales, las policías estatales. Ya se ha hablado de esto hasta el cansancio, o incluso el mismo ejército mexicano. Hay que decir que desde la posesión de Joe Biden se ha registrado, fíjate, en este país, en Estados Unidos, un récord de venta de armas de más de 2 millones. ¿Hace cuánto que tomó posesión Biden? ¿Sí me explico? Pero ya hay una venta de más de 2 millones de armas solamente en el mes de enero, lo que representó, Vicente, un aumento de hasta 75% del 1 punto de marcación en todo el 2020. O sea, estamos hablando de una cosa espectacular negativamente. Es importante señalar que el acceso a las armas genera de miles de muertes, tanto en Estados Unidos como en México, pero en México se paga con sangre, digamos, el que se den ganancias multimillonarias para grupos criminales en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, con nacionalidad estadounidense. Porque a la par del consumo de drogas, viene acompañado también el comercio de armas. Hay una correlación ahí muy interesante, una simbiosis, sobre todo si nos ponemos a pensar que buena parte de esa droga que se consume en Estados Unidos proviene de Colombia, de Perú, de Ecuador y principalmente de México, pero que México es ese estado pivote, si le podemos poner un nombre geopolítico, para el acceso a Estados Unidos. Y luego cuando ingresan a Estados Unidos, pareciera que ya no se le puede seguir la pista porque se desaparecen en múltiples canales de distribución de la misma droga. Entonces, una cosa y otra genera millones y millones de dólares de ganancias en Estados Unidos, pero genera cientos de miles de muertes en México. Entonces, mientras en Estados Unidos hay grupos criminales que lucran con la venta de armas y también lucran con el consumo y venta de drogas, en México pasan las dos. Hay grupos criminales que lucran con la venta de drogas, pero que también sufren y llenan de sangre un país como el nuestro. Los estadounidenses, nada más para ponerlo en perspectiva, ya sabes que no solamente nos gusta opinar por opinar, sino hablar con datos, con números, que la gente puede comprobar hoy en día, si no nos creen, eh, pues en las plataformas oficiales de los mismos gobiernos de México y de Estados Unidos. Los estadounidenses poseen hasta el 40% del armamento de todo el mundo. Me refiero a los civiles, al armamento que está en manos de civiles. Esto significa que 2 por cada 1 habitantes en el mundo, pues
poseen armas en Estados Unidos. En este sentido, es importante señalar que nuestro país, ¿no?, debe realmente ver cómo disminuir el tráfico de armas a nuestro país, porque también es cierto que en México esta administración también, pero también las anteriores, principalmente las anteriores, pero esta administración tampoco ha hecho gran cosa por detener las armas. Es muy sencillo viajar a Estados Unidos, cruzar hacia México en carretera y que nadie te revise nada. Si acaso hay un escáner en las garitas, un escáner muy chafa en el cual tú pones tu mochila, pero a ti finalmente no te esculcan, no te pasan por un escáner, aunque hay soldados, aunque hay policía, nadie te revisa. Y cuando pasas en coche, pues nada más detienen a 1 de cada 10 de manera aleatoria, lo cual hace que la frontera mexicana, obviamente, con el consentimiento, no quisiera decir la complicidad, pero sí quiero decir con el relajamiento de las autoridades federales, pues pasan cualquier cantidad de vehículos y cualquier cantidad de personas, lo que hace muy sencillo, Vicente, el que grupos mexicanos del crimen organizado puedan abastecerse de cualquier cantidad de armas en Estados Unidos y al cruzar a México no sean ni siquiera revisados. Y si llegan a detener a uno o a otro, lo venden con bombo y platillo las autoridades como si fuera una noticia espectacular. Entonces, en Estados Unidos tenemos este riesgo. La segunda enmienda constitucional es intocable. La gente puede tener acceso a las armas muy fácilmente, no solamente los estadounidenses, ¿no? 40% del armamento de todo el mundo está en Estados Unidos. Y esto está generando que 7 de cada 10 de las armas de alto calibre que provienen o que llegan o que entran a México, que no se producen en México, pues vienen de Estados Unidos. Entonces, si México realmente, teniendo el problema que tenemos, o sea, que después de la pandemia, también las muertes por armas de fuego son un porcentaje muy alto, son de las primeras 5 causas de muerte en México, sobre todo de los hombres, 34,000 muertos por violencia de hombres, estimado Vicente, cada año. Entonces, esto obviamente es tremendo porque, por un lado, vemos que en Estados Unidos la cultura del armamento se consolida, vemos que el porcentaje de armas que se tienen en México, que circulan en México, aunque en México estén prohibidas, son 7 de cada 10 vienen de Estados Unidos, y luego que esto sí se está traduciendo en muertes de cientos o de miles y de miles de personas, y luego vemos que las autoridades siguen relajadas en las fronteras, siguen sin hacer protocolos estrictos de blindaje, así como los estadounidenses se han blindado ahora las fronteras en el contexto del COVID, nosotros no vemos una estrategia similar, ¿no? Con otra cosa que es brutal, que es el tema del armamento. Entonces, me parece que por ahí hay que hacer una, pues muy importante reflexión con el Gabinete de Seguridad, porque mientras esto no se detenga, mientras esto no disminuya, pues tampoco van a disminuir las muertes por violencia, porque esto sí es una variable, Vicente, interviniente que uno puede correlacionar con la violencia. A mayor cantidad de armas en la calle, mayor cantidad de muertes violentas habrá, y ahí está, digamos, los números que no nos dejan mentir. Profe, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube, en tus redes sociales? Ya pronto daremos más detalles de lo que se viene para contenidos e información sin censura. Muchísimas gracias, querido Vicente. Pues quiero invitar a toda la gente que esté interesada en tener cursos gratuitos de relaciones internacionales, de geopolítica, de organismos internacionales. En general, amigo, que quieran saber cómo el mundo está organizado políticamente, económicamente, financieramente, incluso culturalmente. En el canal de Tu Profe estamos trasladando a YouTube y les ponemos una lectura gratuita en formato PDF digamos, al pie de cada video. Lo único que hay que hacer es suscribirse a Tu Profe de RI y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada que estemos transmitiendo. Generalmente lo hacemos de lunes a sábado, de las 10:30 de la noche, hora del centro de México, en adelante. Muy bien, profe, pues te mando un abrazo y disfruta en donde te encuentres. Estamos siempre agradecidos por tu análisis, por la información que manejas. Te mando un abrazo, querido Vicente, y te reitero mi gusto de que ya estés al pie del cañón.
Claro que sí, profe, muchas gracias. Es el doctor, profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, hablando con nosotros sin censura.